Muy buenas, ourensanistas y no ourensanistas. Estamos aquí en una nueva entrevista. Como ya sabéis, en las vacaciones de Navidad siempre queremos daros un contenido diferente, ya sean pues, entrevistas o programas especiales. Y decidimos que hoy el invitado perfecto era Varo Fernández, uno de los capitanes del equipo que llegó en 2020, que ya se ganó el corazón de muchos ourensanistas. Varo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas. Primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estas vacaciones? Muy bien, la verdad que este año fueron un poco cortas, solo tuvimos una semana, pero al final el calendario lo exige. Creo que es la primera vez que jugamos el primer fin de enero por el Mundial, que no sé en qué nos afecta, pero bueno, pues la verdad que cortas, pero se disfrutaron todo lo que se pudieron. ¿Ahora te fuiste de viaje a algún lugar, ahora que está de moda, o eres más de quedarte aquí en familia? Nada, estas fueron las primeras navidades de mi hija, así que la verdad fuimos a Vigo toda la semana con mis padres y nada, aprovechamos un poco para estar con los amigos que durante el año no ves y aprovechar tiempo de calidad con la familia sobre todo. Una semana de vacaciones después del último partido de Liga, victoria ante la Sarriana. No disputaste minutos, pero bueno, ¿cómo lo vivió el equipo este último partido? La verdad que era un partido muy importante porque veníamos de dos derrotas seguidas contra equipos que a priori iban a estar arriba, pero bueno, no dejan de ser dos derrotas y la verdad que queríamos irnos con buen sabor de boca para las Navidades porque es muy importante, sobre todo para disfrutar un poco más tranquilo estas fiestas porque era un partido en casa contra un rival a priori directo. Y la verdad que victoria con portería cero, además, o sea, mejor imposible y muy importante. Sí, además con un Labrada que apareció en momentos importantes, siempre rematando ahí un córner. Sí, la verdad que Labrada ya metió un par de goles importantes. Da igual quién, ya ves, se ve en todas las semanas, da igual quién juegue, el que entra está a un nivel altísimo, se demostró, entró en el descanso y fue decisivo para ganar el partido y la verdad que se lo merecía porque como persona y como jugador es un 10 y llevaba tiempo trabajando muy bien y se merecía más que nadie ese gol. Y vaya cuatro centrales, tanto Noel como Paul como Labrada, quien juegue, Santi Prado, sí. Quien juegue está a un grandísimo nivel siempre. Sí, yo creo que una de las principales características de este equipo es que en todas las posiciones está súper igualado, el nivel es muy similar, se ve jornada tras jornada que siempre hay cambios, da igual quién entre, habrá épocas que alguno igual está un pelín mejor que otro, pero así da gusto porque el nivel competitivo de todo el equipo suma y aunque haya sanciones, lesiones o cualquier imprevisto, se suple con total seguridad, así que genial. Bueno, en primer lugar quiero adoptar la fase que hacen los amigos de Non Vale Furar, a que si están viendo esta entrevista les mandamos un saludo, y es empezar por los inicios. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el mundo del fútbol? Pues yo empecé a jugar al fútbol en el Eureka, que ahora es el Valmiñor, porque jugaba mi hermano y la verdad estuve solo 2 años en Benjamines y luego ya en alevines de primero, que ahora creo que hay Benjamines en el Celta, pero antes no había. Ya fui el primer año al Celta, que también estaba mi hermano ya de aquellas, y pues estuve desde que recuerdo, desde alevines de primero hasta el Celta B, el Navidades, el primer año senior estuve allí. Y la verdad que el Celta igual no es ahora un club con tanta repercusión a nivel nacional, ya que yo viví varios años en segunda de aquellas, pero yo que nací en Vigo, para mí jugar en el Celta pues era lo máximo. Y la verdad que fueron años sobre todo de disfrutar y de ver el fútbol como un niño, como un deporte donde lo pasas bien con tus amigos. No tenías en mente, como ahora, competir, llegar al fútbol profesional. Era más disfrutar, incluso estando en un equipo de segunda, de primera, tú lo veías más como disfrutar y pasarlo bien. Y la verdad que muy buenos recuerdos. Sí. No, en el Celta está claro que debiste ser la envidia en clase, te deberían decir cosas, ¿no? Sí, a ver, como fui desde muy pequeño, la verdad era como que ya estaba muy asimilado que yo jugaba allí. Tenía compañeros que jugaban en otros clubs, pues en el Rápido de Bouzas, Santa Marina, que tenía mucha rivalidad con nosotros. Y la verdad que lo vivíamos con un pique sano. Y había gente que le daba igual el fútbol, entonces tampoco es que jugar en el Celta fuese la hostia, ¿sabes? Era algo que como que ya se llevaba, como fui desde tan pequeño, no era algo que ya estaba asimilado, entonces no, pues nada, con naturalidad.
Siempre fuiste defensa, siempre te gustó más estar en la retaguardia. De aquellas en fútbol 7 había, no es como ahora que hay fútbol 8 y jugábamos con carrileros, yo jugaba de carrilero y luego ya fútbol 11 ya jugué de lateral siempre. O sea, nunca me dieron la oportunidad de probar de extremo, como le pasa a muchos laterales que van bajando. Yo desde que jugaba al fútbol 11 en alevines o infantiles de primero ya siempre fui lateral. ¿Y nunca quisiste probar en otra posición? Yo creo que no podría jugar, o sea, por mis condiciones yo creo que soy lateral y ya, porque extremo no me da y central por mi altura obviamente tampoco podría jugar. Bueno, en alguna etapa aquí ya te vimos de medio centro, te vimos también subiendo la banda. Con Jorge la verdad hubo una época que, y ahora pues tengo en mi juego hay ciertos momentos que me gusta meterme por dentro y la verdad que en un futuro igual pues probar de medio centro, que igual que me está escuchando Champi, Parrilla o Man se están echando las manos a la cabeza, pero nunca se sabe, pero yo creo que mi posición es lateral. Bueno, dijiste antes que jugaste con tu hermano en el Celta, coincidiste con Borja Fernández, se llama, sí. Que ahora está en Gibraltar, creo. Exacto, en un equipo de Conference. Sí. ¿Y cómo era jugar con tu hermano? Pues él me lleva, es 2 años mayor que yo y solo coincidimos mi primer año senior que yo fui al Celta B, él estaba en aquel equipo que era el Panda Team, que estaba Borja Iglesias, Gus Ledes, Kevin. Fue un equipo que estuvo a nada de quedar primeros en segunda B, de aquellas que está la cultura leonesa, o sea, había equipos potentes. Y la verdad que era un poco raro, o sea, para mí era una sensación increíble, pero sí que es verdad que, por ejemplo, había balones divididos y yo notaba que con él iba, como que no metía la pierna tan duro, había como que miedo. tenía miedo a lesionar. Y la gente me decía, claro, tú vas a reventar a todo el mundo y con tu hermano levantas el pie, ¿sabes? Pero la verdad que fue una etapa muy bonita, solo duró unos meses porque en Navidades yo me fui al Villalonga, pero la verdad que fue precioso. ¿Y no le diste una llamada en verano cuando dejó la Ponferradina? Pues, decirle que viniera aquí a jugar ahora que era tío. Pues mira, la verdad que cuando se fue de la Ponferradina tuvo ahí justo antes de irse tuvo una lesión y como estaba ahí en una época sin equipo y su idea era pues igual hasta Navidades no jugar y recuperarse bien o sea, yo iba a hablar con Borja y con el club, igual iba a venir a entrenar pues hasta Navidades. Luego no se sabe qué podía pasar, pero justo recibió la llamada del Lincoln. Al final jugar previa de Conference es algo que no era previa, ya era Conference. Sí, ya. Jugar Conference era algo que igual nunca iba a tener la oportunidad de volver a jugarlo y la verdad que pues no lo dudó y fue por allí. Pero bueno, nunca se sabe en el futuro, ojalá. Y bueno, ¿con qué te quedas de tu etapa en Vigo, en el Celta? ¿Con qué jugadores coincidiste? Sobre todo yo me quedo con los amigos que hice en aquella etapa, con Iván Villara, que ahora está en el Celta, lleva años, pues tengo una gran amistad, con Diego Allende, que ahora está en el Andorra, luego compañeros y amigos que igual no llegaron a jugar al fútbol, pero que aún los veo hoy en día y quedo con ellos. Y al final yo siempre digo que del fútbol lo que mejor me llevo son los amigos. Y luego a nivel futbolístico, Brais Méndez era algo que ya te llamaba la atención. Me acuerdo que vino el primer día del Villarreal y yo flipé al verlo en un entrenamiento, dije, este tío juega a otra cosa. Y ahora se le ve ya dónde está y a dónde llegó. Y la verdad que es una etapa muy bonita, sobre todo de viajar, jugar torneos, que ahora van a jugar a Dubái, sí. Pero yo iba a jugar a Portugal y para mí era ir a Portugal allí era la hostia. Pues eso, sobre todo, las experiencias que vives y los compañeros. Y también la formación, supongo, porque... Sí, hombre, la formación sí. Al final, nivel táctico, técnico, allí teníamos entrenamientos una vez a la semana. Pues una semana te tocaba de coordinación, otro de tecnificación defensiva, otro de tecnificación con balón, táctico, o sea, obviamente es una estructura profesional y eso pues te estoy hablando hace 15 años, ahora eso tiene que ser, está el hijo de Paul, por ejemplo, y lo veo viendo los partidos en el móvil y digo yo, o sea, eso era impensable, pero ahora eso ya evolucionó, pero de aquellas tenías cosas que no tenías en un club normal. ¿Y crees que es un problema eso? Porque al final esas edades tan tempranas se dice que lo más importante es disfrutar del juego. Sí, yo la verdad que ahora con perspectiva siempre digo, pues mira, igual vas a un club pues
mismo el Valmiñor, Santi Comesaña, nunca jugó en categorías inferiores del Celta. Y como que también cuando estás en esos equipos aprendes a competir de una manera... O sea, en el Celta al final, cuando llegas a juveniles, cuando empiezas a competir. Antes, infantiles, cadetes, te ganas 5-0, 4-0 y tú como defensa incluso. Yo me acuerdo llegar al Villalonga y que Antonio, el entrenador, me decía, pero en el Celta que os enseña, ¿sabes? Y es que al final vienes acostumbrado a dominar y no estás acostumbrado a defender. Tú no estás acostumbrado igual a estar 60 minutos en bloque bajo defendiendo. Tú estás acostumbrado a tener el balón, a doblar. Y igual en otro equipo que a priori no vas a proponer tanto ni eres tan dominador, pues aprendes otras cosas. Y lo que dices tú, yo creo que cada vez, y con el tema de las redes sociales, que antes no se iba tanto, yo a veces me sale en Explora niños de 9 años que ponen perfil, jugador del Villarreal, sí, o no sé qué, Alevín, cuenta gestionada por su padre. Yo digo en plan, a ver, pero ¿qué necesidad tiene un niño de estas edades de tener una cuenta de Instagram? ¿Sabes? Que disfrute, si llega a algo el chaval, pues enhorabuena, y si no, pues que aproveche el fútbol mientras pueda, y si le da para pues vivir o trabajar, para estudiar o para hacer algo, pero meter esa presión ya desde tan pequeños a los niños, la verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno y de la educación que le quieran dar sus padres. Bueno, terminas la etapa en el fútbol formativo, en el Celta, das el salto al Villalonga. Sí. Y yo te quería hablar de una figura que creo que ha sido importante a nivel deportivo, como es Antonio Fernández, que primero te ficha para el Villalonga y al año siguiente te ficha para el Alondras. ¿Qué significa para ti Antonio Fernández? Pues yo creo que Antonio Fernández fue un poco quien me enganchó de nuevo al fútbol. Yo venía de lesionarme el último año juveniles del Celta, me había roto el cruzado por segunda vez y de la misma pierna además, y yo un poco estaba en el Celta entrenando y tal, pero no estaba compitiendo, o sea, no había jugado ningún partido, y me llegó la oportunidad en Navidades. Conocía al entrenador de porteros, César, que es muy amigo mío, y me dijo, oye, vente aquí al Villalonga, que tienes la posibilidad de jugar, de volver a competir. Y yo creo que Antonio un poco se encontraba en la misma situación que yo, era alguien que prácticamente debutaba como entrenador, llevaba 1 año y medio entrenando, había logrado ascender al equipo y era una persona muy ambiciosa. Y la verdad que me convenció, fui para allí con él, el tiempo que estuve aprendí muchísimo, el equipo hizo un temporadón, creo que quedamos 7º o 8º, sí, en una tercera que era de nivel, un equipo hecho para salvar. Sí, con nombres como Javi Pazos, sí, Martín Sánchez. Sí. O sea, ahora ves los jugadores y era un muy buen equipo, pero de aquellas éramos jugadores prácticamente desconocidos todos. Y luego me llevo para la Londres, donde coincidí con Champi también, hicimos un añazo jugando playoff con un equipo, creo que éramos 16 jugadores nuevos. O sea, un entrenador que la verdad que a mí me ayudó muchísimo, me volvió a enganchar un poco al fútbol, a tener esa ambición de seguir progresando en el fútbol. Y justo también después él fue para el sur, al San Roque de Lepe, el año que vine yo aquí, y me llamó para ir allí y ellos ascendieron y nosotros descendimos, pero bueno, son decisiones que en el momento yo decía, joder, macho, qué diferencia. ¿Te arrepientes o no? No, ahora obviamente no me arrepiento y digo, pues menos mal que descendimos, pero la verdad que conmigo siempre tuvimos un trato muy cercano, yo me llevaba muy bien con él y le estoy muy agradecido. Sí, además jugó aquí, creo, en el Club Deportivo Ourense. Y además, tanto en tu etapa en Villalonga como en Londres, la afición guarda un buen recuerdo de ti. Ya dijiste en la entrevista a Non Vale Furar, cuando ascendimos, que allí guardan un muy buen recuerdo de ti. Sí, a ver, la verdad que el año, tuve la suerte de que coincidí 2 años muy buenos. En el Villalonga creo que fue el mejor año que hicieron, uno de los mejores en tercera, y en el Londres creo que jugamos el segundo playoff de su historia, o el tercero. Aún por encima jugamos contra el Langreo en casa, creo que perdimos 0-3, que tenían un equipazo. Y allí forzamos la prórroga, que no habían perdido ningún partido en casa y quedamos 0-3. Luego en la prórroga perdimos, pero bueno, hicimos un año que nadie daba un duro por nosotros y al final haces un playoff con un equipo de aquellas a priori humilde, pues imagínate el recuerdo que van a tener de ti, ¿sabes? Coincidí justo en años espectaculares para el club. Y al terminar tu etapa en el Alondras, con el playoff, te llama el Lugo. ¿Cómo te llama el Lugo? ¿Cómo se hace? Pues la verdad que fue o sea, yo tenía un representante de aquellos que había empezado con él, pues con el Alondras cuando jugué playoff, luego iba con la selección que hay de regiones UEFA, pues empecé a hacerme un poco conocido, entre comillas, en tercera y tal.
y era sub-23, me quedan 2 años y me dijeron la opción de ir al Polvorín. La verdad que yo dije, joder, una oportunidad de un filial de un equipo de fútbol profesional. Iba Antón Escobar, que eran mis mejores amigos, íbamos a ir juntos y tal, o sea, la verdad que no me lo dudé. Yo a priori iba a empezar con el Polvorín, que era un recién ascendido, y me acuerdo que estaba cenando, era el cumple de un amigo en el Goico, que había abierto en Vigo, ¿no? Sí. Y me llaman y me dicen, mira, mañana tienes que estar en Lugo a las 8:30 o así, que empiezas con el primer equipo. Y yo estaba en plan, ¿pero qué dices? Yo no había avisado ni a mis padres de que me iba a ir a jugar a Lugo, ¿sabes? Porque yo soy muy reservado para esas cosas. Y dije, hasta que esté todo cerrado, no les digo nada, que lo voy a agafar. Entonces yo soy muy supersticioso. Y llego a casa y le digo, bueno, mamá, tengo que hacer la maleta, que mañana me voy a Lugo. Y mi madre, ¿qué dices? Y yo, pues sí, voy a firmar allí. Firmé 2 años y empecé, la verdad que pasé de estar en un equipo de tercera como la Londres a de repente en un mes y medio, porque habíamos jugado playoff, a estar con un equipo de segunda. Y coincidió que en el Lugo estaba el segundo entrenador, Sierra, que también había estado en el Celta B y me conocía, un crack, la verdad. Y hice la pretemporada con el Lugo, pues toda la pretemporada. De hecho, en el Marca me acuerdo que primera jornada, que te pone 11 probables, salía yo en el Lugo, no fui ni convocado, porque esa semana habían fichado a San Emeterio, que ahora creo que están a Ponferrada, no, ese es el hermano, bueno, habían fichado a Borja San Emeterio, un lateral derecho. Ahora estaba en Numancia, pasó por Numancia, sí. Y porque estaba justo Campabadal, estaba lesionado, que era el otro lateral derecho. Estaba Leuco por ahí. Y Leuco también, estaban los dos lesionados, solo estaba yo, pero bueno, la última semana ficharon a otro. Y la verdad no fui convocado, pero bueno, la experiencia de entrenar con ellos toda la pretemporada, dobles sesiones, o sea, fue una experiencia increíble. Y una matada también con así jugadores de esa talla. Sí, me acuerdo que estaba Dongu, que yo lo usaba en el FIFA, que estaba en el Barça, que era rapidísimo. O sea, era un equipo, era un Lugo muy bueno, de hecho eran los años que se salvaban. Sí, que estuvieron a punto de entrar en playoff, alguno por ahí también. Sí, pues Cristian Herrera, que está en el Depor, a mí me parecía buenísimo. No, o sea, la verdad que fue una experiencia increíble. Y yo creo que es de los mejores recuerdos que tengo del fútbol, hacer una pretemporada con un equipo de segunda división. Y de hecho vinimos a Layas aquí una semana a Ourense, al balneario, y increíble, o sea, muy buenos recuerdos. Además era tu primera experiencia, creo, fuera de Vigo y alrededores. ¿Cómo fue eso? Sí, pues la verdad que al final, al principio, las primeras semanas me acuerdo que se me hacía un poco raro, echas de menos un poco tu familia, tus amigos, que estaban en Lugo, que en verdad está al lado, pero no vas a casa nunca porque entrenas todos los días, menos uno, estás a 2 horas y cuarto, no te compensa. Y sí que es verdad que al principio se hace un poco duro, pero vivía con Antón Escobar, vivía con Ray, un chico que estuvo en el Depor también, y al final eres un chaval de 21 años que juegas al fútbol, que es lo que te gusta a la mañana, tienes el resto del día libre para hacer lo que quieras. Y al final pues es una vida que si tienes la oportunidad de vivirla, yo siempre le digo a los jóvenes, si tienes la suerte de poder jugar en un filial y vivir esa vida, aunque sea no te digo a nivel futbolístico, sino por la experiencia de entrenar en instalaciones de la hostia, de poder ir convocado o incluso debutar con el primer equipo, yo la recomiendo. Y aún por encima sueles compartir piso con chavales que están como tú y bueno, ¿qué te voy a contar? A esas edades, pues como si tú te vas a vivir con unos amigos, ¿sabes? Sí. Juegas al fútbol, pero puedes hacer otras cosas que no se pueden contar. Sorprende que todos fuimos jóvenes, ¿no? Por eso, joder. Y me sorprende que digas eso, porque al final los jugadores de filial siempre dicen que me vino bien salir, tomar aire fresco, al final cuando juegas fuera de un filial ya tienes como un poco más de presión, y sorprende que digas eso porque al final la mayoría de que dicen eso sí que prefieren jugar en otro equipo que... A ver, es que yo siempre lo decimos, Manu Núñez, que jugó en el Polvorín, no éramos un filial, éramos chavales que parecía que teníamos 30 o 40 años, o sea, nos íbamos a tomar los callos y allí me acuerdo a la Estrada. No, pero a un pueblo, no me sale el nombre, me refiero, hacíamos cosas, no íbamos con neceser, ¿sabes? Íbamos allí y reservado, íbamos allí al bar, ¿sabes? A tomarnos unas cañas, éramos como un equipo de gente gallega, sobre todo, excepto 2 o 3, éramos gente gallega. La gente de fuera era gente pues, que llevaba tiempo aquí
en Lugo y que ya como que estaba muy hecha el equipo. Y no éramos mítico filial que los chavales pues, pensaban que iban a ser futbolistas profesionales. Me acuerdo que para ser un filial igual de 20 y pico jugadores, 15 o 16 estaban estudiando una carrera, una oposición. ¿Sabes qué dices tú? Joder, ahora ves un chaval de un filial y solo juega al fútbol, no hace nada más. ¿Sabes? Éramos como un equipo muy humilde, gente muy normal. De hecho, a veces, una vez al año intentamos siempre hacer una comida, nos reunimos todos los que formábamos parte de aquel equipo. El entrenador, el cuerpo técnico también era muy cercano, Durán, que era de Lugo. O sea, la verdad que éramos un equipo súper humilde y yo creo que por eso tampoco notábamos la presión esa de, ¿sabes?, de intentar llegar. Si llegábamos bien al primer equipo, pero si no tampoco pasaba nada. ¿Sabes? Sí, disfrutar. Disfrutar el momento, sí. Y al final, porque estuve viendo datos, porque claro, tú tenías 22, 23 años y pensé que eras uno de los más veteranos, pero en verdad sí que había alguno ahí que tenía 22, 24 años. Sí, yo mis 2 últimos años senior, o sea, sub-23, perdón, o sea, 21, 22, no sé, acabaría con 22 o 23 años. Pero yo me acuerdo que en nuestro equipo estaba Fernando Cuadrado, que tenía 3 años más que yo, o sea, tendría 25, 26. Lucho, Luis, que en medio centro estuvo en el Somozas, que era buenísimo, también era mayor. Al final era gente, yo creo que mezclaban un poco gente de Lugo que llevaba toda la vida ahí, que aunque no fuese sub-23 iba a ayudar mucho al equipo, con gente más joven, con Matías Vesperini, que es de Ourense, que era un chaval que era juvenil y jugaba con nosotros, o sea, pero yo no era de los más veteranos, ¿sabes? Que dices, estuvo con un chaval de 22, 23 años en un filial, debería ser de los más mayores, pero había 5 o 6 que no eran sub-23, que eran más mayores que yo. Por eso te digo, era un filial un poco raro, era especial. O sea, ¿crees que en los filiales sí que debería haber gente así mayor que pueda servir pues, como mentor, como líder de vestuario? Sí, yo la verdad que se está empezando a hacer, yo creo, en algunos clubes. Yo me acuerdo en el Villarreal B, había un compañero que había jugado con mi hermano que tenía 30 años, que era de allí de Villarreal toda la vida. Yo creo que en los filiales se hace falta 3, 4 jugadores que lleven muchos años en el club, que ya sepan su rol, de que no van a llegar al primer equipo, pero que un poco sirvan, pues eso, para explicar un poco cómo es el club desde dentro, para poner un poco las cosas en su sitio cuando vayan mal, sobre todo, porque cuando van mal, si son todos chavales, como que cada uno igual dice, bueno, yo hago mi año, que para el año me voy a ir, ¿sabes? Y sí. Si al final si hay 3 o 4 que llevan tiempo ahí, que saben que aunque no lo hagan mal o bien, no van a subir, pues un poco como que pone a la gente en su sitio, un poco esa figura de respeto de alguien más mayor. Yo creo que ya está implantando, pero que es muy importante que en los filiales haya 3 o 4 jugadores que no son sub-23, que sean un poco los que guían al resto y sobre todo prediquen con el ejemplo. Bueno, en 2020 fichas por Ourense. ¿Cómo se orquesta su fichaje? Pues la verdad que fue el año del COVID, creo que acabamos la temporada prontísimo y ese año me habían llamado así varios equipos de tercera. Yo creo que estuve casi a punto de ir al Somozas, que me habían hablado muy bien de él, pero me habló Champi y me dijo ¿qué vas a hacer este año? Tal, y Champi ya estaba aquí y yo con Champi me llevaba muy bien de la etapa en Cangas. Y le dije, pues no sé, tal, y dijo, te va a llamar, me llamó Fernando Currás, que era de aquí, es el entrenador. Y la verdad que hablé con él ahí 5 o 10 minutos y me había convencido muchísimo. Ya Champi me había hablado muy bien del club. Yo por encima, toda mi familia es de Ourense, es de Barral, ahí de Castellominho. Y mis abuelos estaban viviendo en Barral y dije, joder, al final es la oportunidad perfecta para estar más cerca de ellos. Yo todas las semanas me iba a comer con ellos 2 veces a la semana. Y la afición me habían hablado increíble, o sea, era un club en crecimiento, pues eso. Me acuerdo que el Club Deportivo Ourense, cuando había descendido, mi hermano estaba en el Celta B y ellos habían descendido y al final, por descender el Club Deportivo Ourense, compraron la plaza, se salvaron ellos y al final, o sea, yo dije, joder, parece que esto está predestinado a que vaya allí, ¿sabes? Y mi abuelo además venía siempre al Couto, siempre me hablaba del equipo que había ganado los 30 partidos de la liga, o sea, que habían otros partidos de la liga. Y dije yo, mira, pues es una oportunidad buena, el club me llama. Además yo quería empezar a estudiar ya un ciclo y tal, y aquí en Ourense había el ciclo que quería estudiar yo justo, o sea, se juntó todo
Y nada, vine por aquí, la verdad que aunque fue un año difícil, estuve encantado el año, aunque salió como salió. Sí, la verdad es que fue un año bastante difícil, los equipos se vieron lastrados económicamente, el club tuvo que fichar a mucha gente joven, jugadores de aquí, y con el nuevo formato de tercera ref, ¿cómo recuerdas aquel año? A ver, la verdad que fue una traca histórica, que descendían creo que 8 equipos, sí. O sea, tú llegabas a la última fase contra equipos que no habías jugado en toda la liga, o sea, yo me acuerdo que llegamos a la última fase, igual nos sacaba 7 puntos un equipo del otro grupo, que yo decía, ¿y por qué? Si no nos enfrentamos a ellos, ¿sabes? O sea, fue como el año siguiente también, en preferente, que parecía que nos estaban haciendo de todo para que... Sí, sí. Y de repente, y aún por encima descendimos, creo que de octavos por la cola. Sí, que hicieron, o sea, al final haces 48 puntos eran 12, o así. Sí, eran 12 equipos y descendían 8. Claro, en una temporada normal hacer 46, 48 puntos en 34 jornadas, eso suele ser hacer playoff. Y aún por encima, no sé por qué quisieron hacer el año siguiente una tercera con 17 equipos impares, con un equipo descansado, o sea... que dije yo, joder, a ver si por lo menos en vez de 17 hacen 18 y nos meten, pero qué va, o sea, se nos dio, o sea, parecía que no querían que descendiésemos, ¿sabes? Vale que nosotros no hicimos un año bueno, como dices tú, era gente muy joven, empiezas mal y aún por encima del formato te obligaba a que cada partido ibas con la urgencia de puntuar sí o sí, porque si no llegabas a la última fase muerto, porque nosotros llegamos... O sea, que la liamos aquí en casa contra el Estudiantil, que nos metió, me acuerdo, 2 goles Ancho, un chaval que juega en el Valmiñor, que no metió un gol, yo creo, ¿sabes? No, era lateral, ¿sabes? Sí, nos metió 2 golazos que yo estaba flipado, decía, pero esto qué... Pero aún así llegamos a esa fase lastradísimos, con la presión de que igual ya estábamos a 6 puntos de la salvación, claro. ¿sabes? Y nada, a ver, se dio como se dio, o sea, yo creo que ese año hubo equipos perjudicadísimos y luego hubo otros que de repente se plantaron en segunda división con el cambio de formato a primera, o sea, claro. Pero bueno, al final son años que uno sale beneficiado y otro muy perjudicado, nos tocó perjudicado, pero yo creo que fue un punto de inflexión muy importante para el club y que al final sirvió para cambiar un poco la mentalidad, cambiar un poco el rumbo del club a cómo se tenían que hacer las cosas. Entró la figura de Jorge de Dios y de Tony, que yo creo que cambiaron un poco esa mentalidad de profesionalizar el club, gente joven, ambiciosa. Y mira, al final yo creo que estamos hoy donde estamos porque descendimos. Igual, si no hubiésemos descendido, seríamos un equipo que nunca hubiese dado ese cambio de chip y hubiésemos estado en tercera varios años sin sufrir, pero sin dar el pasito ese. Bueno, por aquí, pasando ya al año de preferente, pregunta aquí Sara Rodríguez Nova, ¿por qué decidió quedarse con nosotros a pesar de tener ofertas de equipos de categoría superior? Yo te quería reformar esta pregunta porque ya que la contestaste en su día en el programa con Non Vale Furar, yo te quería preguntar por qué toda esa generación, por así decirlo, de los Hugo García, Viti, Champi, ¿por qué os quedasteis? ¿Qué es lo que os unía tanto? A ver, al final éramos un grupo de amigos sobre todo y lo que digo yo siempre, al final en estas categorías, sobre todo en tercera, preferente, ahora ya estamos en una categoría profesional, tú juegas para ser, o sea, entre comillas, para cuanto más dinero puedes ganar mejor, pero para competir y para ser feliz. Nosotros teníamos un sentimiento hacia el club y entre nosotros sobre todo que no queríamos perder, al final no queríamos separarnos porque en el día a día éramos súper felices, nos llevábamos genial y me acuerdo que era en plan, si te quedas tú yo me quedo, ¿sabes? Y el otro, si os quedáis vosotros yo me quedo también y al final cuando el primero que dio el paso fue en plan, nos quedamos todos, ya sabes, y intentamos, ya que nosotros descendimos, intentamos nosotros ascenderlo y así fue, que yo creo que hicimos el récord de puntos, a ver, teníamos un equipazo. Además que creo que éramos el equipo más profesional que hubo en la historia de preferente. Entrenamos 5 días a la semana, sábados a la mañana. ¿Sabes? ¿Qué dices tú? ¿Qué equipo entrena un sábado a la mañana en preferente? Yo creo que ninguno. Y a ver, los resultados se vieron. Creo que ganamos una derrota solo. Una derrota y 21 partidos seguidos ganando, creo que fue. Sí. No te digo empatando, que puedes irte a un campo difícil empatar. Es que ganando es una locura, o sea, da igual la categoría. Claro, y no ganando, además goleabas, metías... Sí, y aunque no goleabas, tenías la inercia ese que me metías en el último minuto, o sea, fue un año de ensueño, o sea, se juntó que éramos un grupo, yo creo que siempre tuvimos grupos espectaculares, pero yo creo que ese año fue el mejor grupo que tuve en mi vida, o sea, de categorías inferiores de todo,
éramos un grupo de amigos y aún por encima hicimos un año pues ya histórico. Y es curioso que además, con el buen grupo que decías que teníais, muchos de ellos veníais de un año muy difícil, como el descenso. O sea, normalmente los años difíciles, pues a veces el vestuario se divide. Ya, pero no, la verdad que fue un equipo que, aunque íbamos mal, siempre intentábamos sacarlo pues estando unidos. Nunca hubo momentos de tensión, de que el vestuario se dividía, ni mucho menos. De hecho, cuando en esos momentos el vestuario es un polvorín en algún partido, por ejemplo después de perder aquí en Estudiantil, yo en otros vestuarios que estuve el vestuario pues explota, pero aquí la verdad que como éramos más que compañeros, éramos amigos, si alguien lo hacía mal o las cosas iban mal, tú no, lo único que te salía era apoyarlo, porque al final sabes que es alguien que lo está pasando mal, que le tienes cariño. Y yo creo que la única forma que teníamos un poco de quitarnos la espinita esa era quedándonos todos, disfrutando de otro año juntos, pero obviamente pues saldando pues la deuda entre comillas que teníamos con el club que había apostado por todos nosotros y yo creo que conseguir ese ascenso fue la mayor satisfacción que tuve hasta ahora en mi carrera, más que nada por el hecho de que como que te quitas la espinita clavada del descenso y es en plan, bueno, ahora empezamos de cero otra vez, ya descendí, ahora por lo menos ya estoy donde vine, ¿sabes? Sí, porque algunos decían, en plan, no me acuerdo ahora quién había sido, como que se sentían en deuda con la afición también. Sí, ¿no? Literal, o sea, al final que yo llego aquí desciendo y te vas, es que es como, no sé, al final tienes un poco además es un sitio donde te tratan tan bien y donde están siempre contigo a muerte, pase lo que pase. Y al final, pues con el ascenso un poco se salda esa deuda y aún por encima, así luego, unos años después, como el año pasado logras ascender, ya ni te cuento. Y aquella temporada terminó ascenso un mes, domingo a las 12. Sí, domingo muerto longo. La verdad que fue un día espectacular, fue de los mejores días de mi vida, recuerdo, o sea, toda mi familia allí, toda la afición que hubo, fue una locura, o sea, fue un día soñado, remontamos, vinimos en bus todos juntos celebrándolo, vinimos aquí, eran las fiestas del Couto, me acuerdo. Sí. No se actuaba la Panorama, la París, o sea, fue un día inolvidable. Luego el miércoles tuvimos que ir a jugar Copa a Barra de Miño, que lo único 2 días después, o martes. Sí. Bueno, que ahí ya daba un poco, eso era un poco más secundario. Que me acuerdo que estaba en el banquillo, ya apestaba alcohol, eso, pero la verdad que fue un día precioso y fue uno de los mejores recuerdos que tengo. Yo la verdad es que no pude ir, pero bueno, como debía ser esa celebración ahí con tanta gente. Te lo contaron, seguro. Sí, el vídeo con el gorro de capitán. ¿De dónde venía eso? Porque dijiste que venía de Hugo, pero tuvo que venir con un contexto, gorro de capitán, de barco. No, porque era el capitán del equipo, ¿sabes? Entonces era como capitán, todos le llamamos capitán y no sé si trajo el gorro, apareció con un gorro de capitán y ya estuvo toda la celebración con él. La verdad que Hugo es la mejor, de las mejores personas que conocí en el mundo del fútbol y un crack en todos los sentidos. Y la verdad que yo creo que fue una de las personas que más se lo merecía ese ascenso y que más lo disfrutó. Y con razón. Ya se pudo ver en la entrevista ahí con Nacho, con la bola. Es un fenómeno. Es una pena que no pudiera al final. Ya, al final, aunque ames al club y lo quieras y tal, tienes que decidir un poco, poner en una balanza tu vida laboral, tu vida personal y tu vida profesional. Y hay veces que tienes que decir con la cabeza. Yo sé que Hugo, si por él fuera, seguiría aquí toda la vida, pero al final tuvo que decidir, no podía compaginar trabajo con entrenar y bueno, tuvo que tomar una decisión, pero mira, lo mejor que le pudo pasar es haber acabado con un ascenso y siendo él muy protagonista. Bueno, el club vuelve a tercera, empieza muy bien, con un equipo fichando de nuevo gente joven. ¿Cuál era el primer objetivo del club? A ver, yo creo que sinceramente el primer objetivo era mantenerse en la categoría. O sea, éramos prácticamente la base del año pasado, con 2 o 3 pinceladas. Vino Manu Núñez como fichaje así un poco que llevaba años en tercera a buen nivel y el resto éramos gente que ya estábamos el año pasado y algún fichaje así sub-23 que era un poco incógnita. Labrada, Isma, Bryce. Sí. O sea, creo que fue el año de Johnny también que volvió. Sí, José también, ¿no? José, que venía del... Sí, que tal cual. Gente de Ourense y gente sub-23 que nos dio mucho y que tampoco tenía nombre y gente que llevábamos ya un poco con la base de esos años.
y yo creo que el objetivo pues era eso, no sufrir, mantener la categoría, pero al final te ves que ganas, que puedes estar ahí y te entra un poco, pues te cambia la mentalidad y pasas a ser más ambicioso. Sí, además era un equipo que remontaba mucho. Sí, o sea, es que hubo una temporada que ganábamos en el 90. Es que siempre. ese año teníamos éramos el espíritu de Juanito, me acuerdo que íbamos, parecía que queríamos que nos dejábamos meter en casa para remontar, era una locura. O sea, íbamos en el minuto 80 perdiendo, quedaban Alex Vázquez y Viti atrás y el resto arriba, ¿sabes? Y siempre teníamos algo. Y Viti a veces subía para rematar. Sí, o sea, era una locura. La verdad que fue un año que a la épica siempre acabamos ganando, remontando, y eso que tuvimos una racha de 10 partidos sin ganar, y aún así jugamos playoff. Y la verdad que yo creo que ver que jugamos playoff sin tener ese objetivo, yo creo que le sirvió al club para darse cuenta que igual era el momento de dar ese paso más y ser ambiciosos, intentar ya luchar por algo más. Sí, una pena el playoff porque al final tanta gente joven. Yo creo que en el playoff pagamos un poco eso, incluso ir con el cartel de no favoritos. Yo creo que al final es importante en un playoff ir con la seguridad de que tú puedes ganar y debes ganar. Y un poco en casa pecamos de tener ocasiones y no materializar ninguna, y allí intentamos jugar de tú a tú y dominar, y ellos, me acuerdo, en 2 jugadas aisladas, un penalti, te finiquitan ya la eliminatoria y te vas con la sensación de que sin hacer nada pues pierdes la eliminatoria. Pero bueno, yo creo que eso al final es necesario, pasar por todos esos momentos para luego. Nadie asciende directamente, ¿sabes? Sería muy bonito de ascender de preferente a segunda red seguido, pero eso muy pocas veces pasa, y en un playoff más aún, que se nota mucho la experiencia, jugar la vuelta en casa es importantísimo, y nosotros yo creo que era un equipo que, salvo 2 o 3, nadie había jugado nunca un playoff, y al final eso se nota. Bueno, siguiente año, temporada 2023-2024, después de jugar el playoff, ¿dudaste en continuar? ¿Algún momento dudaste en marchar? O sea, obviamente ahí ya estaba muy asentado y sabía que el proyecto el año que viene iba a ser aún más ambicioso si cabe. Ya cuando hablé con Jorge y Tony, me acuerdo aquí en el Couto, ya nos dijeron que iban a intentar dar un paso más. Me dijo los nombres que estaban hablando y yo dije, joder, pues sí que este año vamos en serio a por cosas importantes. Puime, Luis, Millelco, Jesús, creo, Ares venía de ascender con el Fabril. O sea, era un equipo que se mantuvo, creo que menos Manu, que se fue al Berga, en el resto se mantuvo el bloque, y obviamente ahí el objetivo ya pasaba a ser diferente. Sabíamos que el Bergantiños era obviamente el claro favorito, pero bueno, nuestro objetivo era jugar playoff sí o sí, y si podíamos competir al Bergantiños mejor. Al final fue un año bastante, bueno, turbio en el sentido de que hubo de todo, pero se logró el objetivo de jugar playoff, y una pena otra vez en el playoff también. Sí, a ver. O sea, sí que es cierto que el equipo en la primera parte de la temporada jugaba bien, pero al final en Oira no conseguían ganar. Es que igual que hubo años que se junta todo lo bueno, ese año nos penalizó muchísimo jugar en Oira, o sea, por nuestra forma de jugar. No nos sentíamos cómodos, sentíamos que no era nuestra casa, y al final, aún por encima tienes la presión que igual no tenías otros años de estar arriba, y se junta todo, la presión de que el primer año que tienes que dar un paso te está costando un poco más, o no juegas en tu campo, al final se junta todo, y bueno, pues son temporadas que se complican. Al final logras el playoff, pero lo pasas mal durante el año, con lo de Jorge, Tony, Jandro, que se vayan, fue muy duro para todos. Sí, ¿cómo te enteraste tú de...? No, nos lo comunicó él al acabar el partido contra el Polvorín. Yo es de los peores recuerdos que tengo del fútbol. Me acuerdo que estábamos destrozados en el vestuario, porque al final llevas tiempo con ellos, le coges cariño, ya no a nivel de entrenador, jugador, ya es a nivel personal, le coges cariño como persona, como amigo, y es un momento difícil. Luego obviamente pues tú
tienes que jugar al fútbol y si viene otro entrenador, pues tienes que intentar cambiar el chip, pero en ese momento fue muy difícil. Claro, y llegó la Grela, un nuevo entrenador, O sea, con Jandro, con Juan Carballo también. ¿Cómo se prepara un partido así? Estaba Emilio, que es verdad, Juan Carballo, perdón. Sí, de segundo, sí. A ver, que además no podía sentarse en el banquillo, creo, por algo de la licencia. Estaba Emilio en la grada y Jandro en el banquillo. A ver, fue un mítico partido que sacas, no sabes cómo, estábamos allí. Creo que tuvimos un día para prepararlo porque fue la semana. Sí, fue una Semana Santa, creo que era jueves, domingo. Sí, y preparamos el entreno en un día, nos juntamos con Jandro, los capitanes, y fue en plan, vamos a ir a muerte, a ganar como sea, hay que sacar esto, ¿sabes? Porque yo creo que si perdíamos, incluso estaba todo muy igualado, te podías meter incluso ya en problemas, o sea, no problemas, pero mirar más para abajo que para arriba. Y la verdad fue un partido que sacas por orgullo. Un rebote ahí, Luismi. Sí, o sea, defendiendo a muerte, yendo a muerte todos juntos. Y fue dentro de lo malo que era ese momento, pues fue un momento bonito, un poco salió el sol un poco ahí. Y nada, y luego ya vino Borja, creo, la semana siguiente. Sí, la siguiente que fue el partido de Betanzos, la vuelta al Couto, sí. ¿Y qué crees que es lo que cambió tanto en lo deportivo, tanto en lo táctico como en lo mental con la llegada de Borja? A ver, Borja al final llegó un poco con sus ideas, que son parecidas a las que tiene ahora. Nos insistían más en acabar jugadas, llegar fuera y sacar centros. Bueno, un poco, al final cada entrenador tiene sus ideas y él nos dio sus 4 pilares fundamentales, su forma de jugar. Un poco intentó, pues como cualquier entrenador nuevo, cambiar un poco la dinámica, limpiar cabezas, dar confianza a la gente y nada, se juntó también el primer partido, aunque fue aquí un poco medio decepción porque al final estrenas el Couto y quieres ganar y te vas con un 0-0 un poco agridulce. La siguiente jornada ganas en Sarria en el último minuto remontando y como que ya dices, bueno, cambio de chip ya, y ahí ya empieza, luego aquí en Arosa, sí, 4-0, así, 4-1, sí. 4-0 al Payosaco, y al final pues te cambia un poco, que ganas 2 partidos, 3 y ya pillas confianza, ya el equipo empieza a rodar, jugar más fluido. Como todo, el fútbol son sensaciones, dinámicas y estados de ánimo. ¿Creéis que le podíais llegar al Bergantiños en aquella recta final o ya lo veíais? No, el Bergantiños creo que nos sacaba. Nuestro objetivo era playoff lo más arriba posible. Sí, después el Gran Peña que pegó un bajón al final. Sí, si podíamos quedar terceros mejor que cuartos, si podíamos quedar segundos mejor, pero el Bergantiños ya, de hecho, yo creo que ascendió con 3 o 4 jornadas de antelación contra nosotros. Y después llega el playoff, la LOM otra vez, empezáis aquí ganando 2-0, empatan. Sí. ¿Tuvisteis...? ¿Eh? Sí, la cara. Bueno, de polémica aquí a... Nada, polémicas arbitrales no, que luego nos sancionan. Pero bueno, ¿tuvisteis miedo de cada la vuelta de que volviera a pasar lo mismo? A ver, si te digo la verdad, fuimos allí o sea, no a ganar el partido, o sea, sí a ganar, pero no a volvernos locos de tirar la casa por la ventana ya desde el minuto 5. Sabíamos que si íbamos a prórroga y teníamos que ir a ganar, de hecho en la primera parte de la prórroga me acuerdo que Borja nos había dicho, tranquilos, o sea, no os volváis locos, hasta los últimos 10 minutos de la segunda parte de la prórroga vamos a estar tranquilos, ¿sabes? No vamos a volvernos locos, porque al final si intentas ir con todo, igual en una contra, en cualquier jugada te meten el gol y ahí sí que estás muerto ya porque tienes que ir a remontar, a ellos les vale el empate. Entonces nada, el partido empezó muy bien, la verdad nos pusimos ganando y eso al final te da también confianza y un poco más de tranquilidad. Y luego sí que es verdad que con el penalti yo ya me venían fantasmas a la cabeza y joder, otra vez, ¿sabes? Sin hacer nada, como quien dice, te sacan un penalti de la nada, me acuerdo allí también polémico. Y nada, al final en la prórroga estábamos tranquilos, o sea, sabíamos que iba a ser difícil. Que ibais a tener. Sí, pero que igual, algunas siempre vas a tener. Y nada, al final un balón parado, una falta de Alex, me acuerdo de medio campo, que saca un centro increíble, no sé si remata Rojo. Sí, remata Rojo para... Y el Labrada allí, como siempre, con la caña para adentro, y la verdad que en ese momento, cuando pasas de ronda, no estábamos ni felices porque se había lesionado Rojo y pensábamos que había sido algo más grave. Yo me acuerdo que en el vestuario
era un funeral, ¿sabes? Nadie celebraba, incluso remontando la prórroga porque estábamos preocupados porque pensábamos que tenía algo grave, o sea, y viendo las imágenes me acuerdo que más aún. Y nada, pero sí que estábamos con confianza, que dijimos, joder, ahora parece que este año sí, ¿sabes? Y otros años sale Cruz, pues este año sale Cara. Sí, más en esta ronda hubo un poco más de polémica por el horario. Me acuerdo una publicación que había puesto el Arosa del mejor horario para el mejor partido o así. No sé, yo la verdad que no tengo, o sea, el Twitter lo tengo que instalar y tal, no me entero de nada. Yo no me entero de nada, pero sí que había, me suena algo de polémica. Sí. Pero lo que te digo, fuimos a Gran Peña a nivel de juego estábamos muy bien y con confianza ni te cuento. Y tal y como empieza el partido, que te pones 3-1, yo estaba jugando, tiene un palo Jesús y digo yo, joder. Y de repente te meten, pues eso, 2 goles, 2 golazos, me acuerdo. No, sí, esa eliminatoria. ¿Qué dices tú, joder, otra vez? O sea, es que esto es increíble. Pero bueno. Y en la vuelta te pones otra vez por delante y dices, y de repente te empatan, o sea, no sé, eso sí que fue muy duro. Yo me acuerdo que la eliminatoria de Gran Peña fue peor aún que la de Arosa el primer. Sí, porque además ellos se quedan con uno menos en los últimos minutos, sí, la jugada de la mano. Jugada, sí. A ver. Que tampoco voy a entrar allí, pero que fue una animalada. Dijiste que Martín Docampo te salvó un poco. Sí, pobre, le da un cacho de pan, pero fue un día, la verdad que muy duro porque todos teníamos muchas esperanzas en ese año, tal y como había sido. Yo decía, mítico año duro que al final acaba de la mejor forma posible, pues no, porque al final año duro que acaba de la peor forma posible. En la segunda vuelta sacamos resultados que decía, este es resultado de equipo que asciende, ganas una lomba en el playoff, dices, y aquí está sonriendo. Y aquí empiezas, joder, me acuerdo contra Gran Peña hicimos un partidazo, o sea, el gol que metemos el 1-0 Lucas presionando en el área rival, o sea, y la gente está con confianza arriba, los de arriba están enchufadísimos, no paran de meter, pero bueno, yo que sé, al final, mira, otro palo que dices tú, ¡buah! Yo me acuerdo que estuve una semana que dije, esto no puede ser, o sea, están los huevos del fútbol, me voy a poner a trabajar porque, o sea, te lo juro, o sea, está hundido. Pero bueno, luego pasa un par de semanas y pues como todo dices, bueno, lo que te habrías perdido, vuelves a ilusionarte, dices, pues venga, va, ¿sabes? Claro, si no, al final el objetivo iba a ser seguir siendo. Yo pensaba que Borja no iba a renovar también, sinceramente, porque, joder, hizo un muy buen año y dije, por su trayectoria y currículum, dije, seguro que igual va a un club, ¿sabes? A un filial o tal. Y al final, yo creo que el que renovase él, pues como que dio... Sí, dio a que se quedasen muchos. Sí, y decir, pues van a volver este año van a intentarlo otra vez, sí o sí, ¿sabes? Yo me acuerdo solo de Prado y Yelko, creo que se marcharon. Sí. El resto y vino gente, joder, Cabarcos, creo que fueron los primeros fichajes, que venía a jugarlo todo en el Bergan, o sea... Y también más gente joven, como Sian, como Miki, que la vuelta de Paul... Sí. O sea, el fichaje de Paul también a nivel de cara afuera, desde un club que dice, joder, este club va a luchar por... Sí, Paul y Cellerino, yo creo que son los dos nombres así... Gente que, además perfiles que nunca habíamos tenido, de gente veterana, que también, lo que digo yo, nos dio mucho, sobre todo en momentos malos, esa gente es la que te sostiene y te da un poco ese plus de experiencia. Además que lo he visto en el ascenso también hacen vestuario, tanto Paul como Cellerino son dos personajes, o sea, que... Paul y Gastón son de los mejores compañeros que tuve en mi vida, o sea, Gastón se le echa muchísimo de menos en el día a día, porque la verdad que era un tío que te saca una sonrisa siempre. Yo pensaba que era serio y tal, pero tiene pinta, además con el olor a Colonia en los partidos. Es un guasón, siempre está de buen humor, además buenísimo, me refiero, tiene su perfil, es un perfil de delantero que hoy en día cada vez hay menos y que te da la vida, y Paul ya ni te cuento, o sea, Paul ya ves, va a cumplir 41 años y está como un caimán y en el vestuario es la persona que más te ayuda del mundo. Ahora parece que Héctor le quitó la batuta de bailarín del vestuario. Bueno, hay que darle bola un poco a Héctor, ¿sabes? para que tenga más seguidores. Pero que no se le suba tampoco. Interacciones. Bueno, en aquel año 2024-2025, año redondo, ¿no? Empezáis ya con buen pie. Sí, la verdad que empezamos muy bien. Sí que hubo así algún momento de duda. Hubo un par de jornadas que no ganamos. Hubo dos empates, Betanzos que no ganamos.
Pero es mítico año también, que digo yo yo había partidos que decía, este año ascendemos, o sea, sí. También ganando en el último minuto. Me acuerdo el día del Boiro. El Boiro, que les anulan 2 goles, sí. Luego fallan, o sea, Cobo hace un paradón mano a mano, o sea... Empatas en el 90, sí, ganas en la última jugada. Hubo partidos así que al final eso lo notas, tú dices, este año parece que sí. Sí que es verdad que al final acaba la temporada y dices tú que creo que le sacamos 14 puntos al segundo, pero sí, hasta las últimas 5 o 6 jornadas el Villalbés estaba ahí pegado, o sea, no fue... Tú ves ahora la clasificación y dices, ¡buah, ascendieron sobrados! No, para nada, o sea, fue una liga muy competida. Tuvimos la suerte de que jugadores que fueron a apuestas, sí, desconocidas salieron genial. La vuelta, sobre todo, gente como Sian, como Migui, que a lo mejor pues, no rindieron también en la primera parte, pero que en esta segunda están... O sea, en el año pasado pues, era el jugador más determinante, tercera en las últimas jornadas, metía goles siempre. Metió en las últimas, antes del ascenso, se metió 4 goles o así en 7 partidos. Acabó con 10 goles o 9 asistencias, o sea, hizo una temporadón. Justino, que no lo conocíamos, o sea, hizo un temporadón, y luego la gente veterana estuvo al nivel que se esperaba, incluso más, o sea, todos estuvieron a su mejor nivel, y sumado a que el equipo éramos una familia, que es un tópico, pero es la verdad, pues al final, pues mira, se consiguió el ascenso, que igual la gente me decía a mí, este año no tenéis tan buen equipo como el año pasado. Es que no es tanto el nombre, pero al final sí, lo importante es... También tuvimos la suerte, entre comillas, de que no había un equipo como el Bergantiños o como es el Compos este año, que dices tú, vale, tira la casa por la ventana y va a hacer un proyecto para ascender sí o sí. Al final peleabas con el Arosa, sí, que pensabas que iba a ser el equipo que iba a estar ahí y no estuvo al nivel un poco. Es que eso es lo que digo, porque al final hacer equipos con tanta gente buena, al final no tiene por qué ser bueno, porque al final siempre hay alguien que se queda sin jugar y... A ver, eso puede provocar problemas tanto en el vestuario. Sí, pero bueno, el que no juega tampoco juega para el rival, me refiero. O sea, tú ves el Compos, por ejemplo, este año, y es que el que no juega era el mejor de su equipo el año pasado, y en equipos que luchaban por playoffs. O sea, al final, si haces un equipo como proyectos como el Bergantiños o el Compos, tú vas a ascender con tu 11 inicial, y con los que firmas que igual no juegan, es que no los va a tener el equipo contra el que compites, ya, ¿sabes? Y al final nosotros sí que es verdad que no teníamos ese cartel de super favorito, pero se juntó todo, un muy buen grupo, una forma de jugar muy sólida, que tuvimos 16 porterías a 0, creo, sí. Y eso, se juntó todo y al final hicimos un añazo, la verdad. Y llega la Semana Santa y yo te quería preguntar, porque al final tanto en los partidos del Estradense como el Villalbés empezáis perdiendo los dos. ¿Tuvisteis algún tipo de nervios en aquel momento? A ver, sí que es cierto que entre comillas teníamos una ventaja, no íbamos empate a puntos o a 2 o 3 puntos, sí que teníamos un poco de ventaja, creo que eran 6 puntos o 7, y al final cuando juegas sí que es verdad que te meten, pero no estás pensando en el partido, estás muy metido en el partido. Yo creo que no te da tiempo de tener ese nerviosismo si ganan se me ponen a 4 y la semana siguiente voy a jugar a Silva. No, al final estás en el partido. Sí que es verdad que también estábamos acostumbrados un poco a remontar, jugábamos en casa, que el campo lleno, sabíamos que al final, tarde o temprano, íbamos a empujar, íbamos a tener alguna. Y lo que te digo es que al final fueron partidos que se dio todo lo que tenía que pasar, como para un penalti, al final entra Justino y revienta el partido con una asistencia y provocando un penalti. Sí. Sale todo bien, o sea, son años que tienes que aprovechar las dinámicas, porque al final es lo que te da para ascender o para quedar en playoff, como otros años, que igual no remontabas o igual te remontaban a ti. Y después llega el partido de la Grela, la grada llena, 1-1 y bueno... Sí, yo la verdad a veces ni me acuerdo el resultado, o sea, sí que empatamos. Yo pienso que ganamos, porque claro, al final ascendimos, pero es verdad, empatamos y yo creo que al final ellos tuvieron incluso un par de palos, o sea, que se nos complicó un poco, pero bueno. Sí que es verdad que empezamos muy bien el partido, también ganando, luego ellos nos empatan, hay una jugada aislada, un saque de banda un poco raro, y estábamos en el partido como, joder, tenemos que ganar o empatar, o sea, tenemos que empatar mínimo, porque como tengamos toda la gente que vino, ahora irte en el bus, ¿sabes?, sin poder celebrar, pues, y la gente
que se tiene que, pues eso, esperar, creo que a la tarde jugaba el Villalbés, teníamos que esperar a que jugasen ellos. Era como, tío, vamos a empatar como sea o ganar por la gente que vino para poder celebrar, ¿sabes? Otra vez todo el día desde la mañana. Y al final, mira, con el empate un poco ya no sabíamos si era por la victoria o no, al final aguantamos ahí el empate como jabatos y pudimos celebrarlo otra vez fuera de casa, que la verdad no tuvimos la suerte de celebrar ningún ascenso en casa, que tiene que ser muy bonito, pero bueno. Esperemos que pronto. Sí, ojalá. Pues ya son palabras mayores. Después de la celebración del ascenso, yo me acuerdo, llegasteis al Couto, todo el corteo, que yo no me esperaba tanta gente en el corteo. Sí, la verdad que eso no lo habíamos hecho el ascenso en May, lo de ir caminando todos juntos hasta... Y la verdad que estuvo genial, porque íbamos... Sí, toda la calle cortada, por la carretera. Yo me acuerdo que veías online, veías a los jugadores con aficionados abrazándose, hablando, las familias de todos los jugadores y los amigos caminando con nosotros. La verdad que es un momento que mucha gente no tiene la suerte de poder vivirlo en toda su carrera, y nosotros tuvimos la suerte de vivirlo 2 veces, y la verdad que son los recuerdos más bonitos que te llevas del fútbol. Y bueno, primer año en segunda ref, al equipo le cuesta empezar, no sé si son 5 o 6 jornadas sin conseguir la victoria. Sí, o sea, las jornadas la gente ya nos daba por finiquitados. Al final es un equipo recién ascendido, de los presupuestos más bajos a priori y no a priori, y la gente dice, bueno, este equipo no sale ya. Al final, recién ascendido, que igual no tiene la capacidad en invierno ficharte a 4 jugadores diferenciales, y que aún por encima están perdiendo otros partidos en el último minuto, empatando en el último minuto. Pero ese día de vivir era bastante duro. Yo creo que lo comenté ahí, la figura del Borja. Yo veía a Borja tranquilísimo y yo decía, yo no entiendo nada. ¿Sabes? Estamos ahí en el que como perdamos 2 más ya no te da para remontar. Y la verdad que entre pues eso, tener un poco la calma, las cosas las estamos haciendo bien, porque perdíamos partidos. Y el equipo jugaba bien. Por eso, y por detalles, que tú decías, joder, no perdíamos 3-0, era 1-0 en el último minuto, o sea, desgracias además, que dices tú, ¿sabes? Goles que... El partido del Ávila aquí, que bueno... Sí, el Valladolid, ¿sabes? Goles que dices tú, ¿sabes? Un mal despeje, le pasa de caño a uno y le cae al otro que estaba, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues al final un poco se cambia, les cae la moneda de canto ese día. Es que el fútbol es una broma, me refiero. El Bruno, el partido contra el Langreo, el primero que ganamos, Bruno está haciéndolo muy bien y se lesiona en el calentamiento y entra a mano y para un penalti. ¿Qué dices tú? A ver, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y la siguiente jornada en Coruso hace el partido de su vida, que para 4 a bocajar. Y igual si no se llega a lesionar Bruno, yo lo hablo con Manu y le digo, tú igual estabas ahora sin jugar ningún partido, ¿sabes? Hasta ahora. Y pasa eso, se lesiona un jugador en el calentamiento, entra otro, para un penalti y ganas. Portería 0, y aún por encima la siguiente jornada vuelves a ganar portería 0 fuera de casa y cambia la dinámica. Y al final es lo que te digo, o sea, es eso, cambias dinámicas. Contra el Fabril en un minuto remontas un partido que antes parecía imposible meter un gol y de repente metes en 2 goles uno, como, o sea, en un minuto 2 goles como si nada. Sí, fútbol licor café. Sí, y al final pues eso, o sea, jugar estamos jugando igual, o sea, no cambió nada, cambió que ahora entran. La dinámica, sí, y que no estás teniendo esa mala suerte y que al final estás un poco más tranquilo y esas jugadas en el último minuto estás con la seguridad de que como que no te van a hacer gol o que estás, ¿sabes? Sí. Como que ahora te pones por delante y estás tranquilo, o sea, estás como, joder, ahora les va a costar hacernos gol, ¿sabes? Y antes era como estabas en el minuto 80, 0-0 y ya estabas mirando de reojo a que llegase el 90 a ver la carambola que iba a pasar. Y ahora, pues eso no... Cambio de mentalidad y de dinámicas. Sí, justo con el cambio de mentalidad coincide con la eliminatoria de Copa. ¿Cómo vivisteis todo ese día? A ver, yo llegué sin dormir porque había nacido mi hija hace 2 días. Creo que había nacido el lunes. Y el partido no sé si fue el martes o el miércoles. El miércoles, creo. Yo llegué allí y no sabía ni dónde estaba. Me recuerdo que, o sea, no era consciente aún de... No había cambiado el chip, venía del hospital y llegué aquí, pues dije, voy a cambiar, o sea, voy a disfrutar esto, que no viví esto en mi vida y es algo por lo que llevas luchando toda tu vida.
y llegar aquí ya que te den el chisme este de la acreditación y todo, Copa del Rey y todo, tal. La grada toda ahí con la grada con, sí, ya dices tú, guau, esto es otra cosa, ¿sabes? Y la verdad que fue un partido precioso por todo lo que se vivió, el ambiente que hubo y al final, como siempre, empezar ganando y las primeras veces nunca lo conseguimos, siempre claro, como los playoffs y todo, de la manera más cruel en el último minuto, cuando ya nos veíamos enfrentándonos a un equipo de primera, pues te empatan y pierdes a penaltis. Pero bueno, como os digo yo siempre, nosotros aquí siempre las cosas no son fáciles, así que seguramente en un par de años, ojalá sea el año que viene, tendremos otra vez la oportunidad seguro de jugar la Copa y ojalá esta vez podamos jugar contra un primera, que yo creo que eso sí que sería para el club algo histórico y que para mucha gente que seguramente que igual va por primera vez al campo, por lo que sea, le cambia un poco la mentalidad y se engancha si no lo estaba al club. O sea, ¿crees que el objetivo puede ser llegar a Copa del Rey y que con los filiales o así estará sobre el octavo o noveno puesto? Así? ¿Cuántos se clasifican? O sea, normalmente los 5 primeros, pero quitas los filiales. A ver, no sé, ojalá, pero yo creo que el objetivo pues es salvarse cuanto antes, hacer los puntos cuanto antes, y si a falta de 5 jornadas pues tienes la posibilidad de luchar por lo que sea, pues obviamente hay que ser ambicioso. Pero bueno, que nosotros nunca, la verdad que somos un equipo que nunca pensamos más allá de si objetivos, tal, siempre es, porque como ganar cada partido para nosotros es la vida y nos cuesta un mundo, para nosotros ya estamos pensando en el partido de este domingo como si fuese el partido de nuestras vidas, ¿sabes? Entonces no vemos más allá, es que ni hablamos de Copa del Rey, yo no sabía ni cuántos entraban, imagínate. Y yo te quería preguntar pues, por 2 partidos en concreto, las 2 derrotas duras en Numancia y en Segovia, ¿cómo viste al equipo en esas jornadas? Pues mira, en Numancia, si te digo la verdad, yo creo que no fue un partido para nada malo, solo que ellos al final se veía un equipo muy sólido, vinieron aquí con una línea de 5 y de 5 defensas, no jugaban carrileros de extremo ni nada. Y al final se encuentran con el gol, un gol en una jugada aislada, así un centro. Y sí que es verdad que ellos fueron muy serios, no tuvimos ninguna ocasión clara y tal, pero luego metes un gol desde medio campo antes del descanso y eso un poco te condiciona ya el partido, porque tú tienes que ir a remontar y ellos es un equipo que se encontraba muy cómodo atrás y a la contra pues iban a tener alguna seguro, tal y como estaba el campo, además no te daba opción de circular y de llevarlos de un lado al otro, o sea, me refiero, una vez se pusieron por delante, pues es un partido que podía ser entendible que perdieses, aunque fuese en casa, y nosotros veníamos con la ilusión de que si ganábamos nos pasábamos, pero al final tienes que, si eres un poco objetivo, es un club que se confeccionó para quedar primeros. O sea, hay que verse los jugadores que tiene y todos jugaron en categorías superiores y en equipos buenos. Sí, la segoviana más de lo mismo. Y la segoviana un poco más de lo mismo, juegan en casa, es un equipo igual muy sólido que al final pues era creo que el menos goleado de la categoría. Tienes un par de ocasiones muy claras, no eres capaz de materializarlas y ellos al final la diferencia es que lo mismo, una jugada, un par de rebotes en el área te penalizan. Y luego sí que es verdad que el segundo gol es un poco igual más desconexión nuestra y ahí ya te finiquitan. Es muy difícil en estas categorías remontar fuera de casa a un equipo de ese nivel. Pero bueno, son derrotas dolorosas, pero tampoco nos cambió nuestra mentalidad, ni mucho menos, ni nuestra confianza sigue siendo la misma. Sabíamos que en Sarri era un partido de nuestra liga, entre comillas, que teníamos que sacar como fuese y por suerte lo logramos. Y ahora, la próxima semana, bueno, este finde, ya tenéis el primer partido de este 2026. ¿Qué esperáis de este año? Pues, ¿de este año o de este partido? No, del año en sí, en plan, para esta segunda vuelta. Bueno, ojalá el año sea igual de bueno que este y que... Con ascenso, Copa del Rey. Cuanto antes podamos conseguir los puntos que necesitamos para salvarnos mejor y seguir disfrutando del día a día, sobre todo, que es lo mejor que tenemos, el día a día, lo bien que lo pasamos entrenando, cómo entrenamos, cómo competimos, disfrutar del día a día con las menos lesiones posibles, con salud para todos, y si se pueden conseguir los objetivos y salvarnos cuanto antes y luego poder soñar o intentar luchar por algo
más grande mejor, si no, pues intentar cumplir con el objetivo del club, que es muy difícil en esta categoría que descienden uno de cada 3 equipos prácticamente. Además, si ganas 3 partidos estás arriba, pierdes 3 y estás abajo. Por eso, y de 18 equipos que hay, creo, ¿no? Descienden 5 y uno juega play-out, me refiero. Pueden descender el tercio de la liga, casi. Sí, por eso, un tercio. Y nuestro primer año en la categoría, con gente, la mayoría debutante, pues la verdad que sería acabar un año muy bien. No, y para retenerlos este verano también tela, ¿eh? Para retener así parrilla, todos estos... Sí, bueno, eso ya no es problema de la directiva. Nosotros intentaremos convencerlos como siempre, pero bueno, al final cada uno pues intentará ver por su beneficio. Por nosotros ojalá se quedasen toda la vida jugadores jóvenes y buenos que además son de Ourense. Por nosotros ojalá se quedasen y que ellos ayudasen a traer gente de su nivel o incluso más, ¿sabes? Y que ellos se llevasen el club a otro nivel. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno y obviamente nosotros siempre vamos a apoyar y a respetar las decisiones que tomen. Porque además son todos chavales de 10, que trabajadores y que ojalá apoyar al fútbol profesional. Si es aquí bien y si no, pues donde los traten bien. Bueno, por último tenemos 2 preguntas que nos ha dejado la audiencia, 2 viejos conocidos para ti. La primera de Raúl Champi. ¿Es verdad que eres muy fan del Newcastle y que te gusta mucho el portero Nick Pope? ¿Nos puedes explicar? A ver, es por un comunio que tenemos ahí de la Premier y... ¿Juegas al fantasy en el equipo? Sí, intrahistorias de la noche y que no se pueden contar, pero clausulazos de por medio y rencores ahí que quedan acumulados. Pero entonces bueno, tanta familia no es, ¿eh? Tanto el vestuario... Champ es como mi primo, joder. Casi cenamos juntos en Navidad y todo. Y una última de Pablo Campos, gran periodista, al que le mandamos un saludo. Hostia, chaval, qué gran. ¿Quién é o teu referente futbolístico e por qué Gavi Sanín? Gavi Sanín es mi referente como persona, no solo a nivel futbolístico. La verdad que es un fenómeno en todos los sentidos. No le pudo seguir el ritmo en el Sondo Camino, que fue una vez con él y ya no vuelvo. Hostia, pues no tiene pinta de ser así. No, engaña. Es pequeñito, pero es un tanqueta. Y nada, la verdad que una de las mejores cosas que me llevo de venir aquí es haberlo conocido y la verdad que es un crack en todos los sentidos. Le mando un saludo. Y a Pablo Campos también, que es mar del Dep, porque... A Champi no le manda saludo después de esta pregunta, ¿no? No, sí que también le mando. Bueno, por último, no sé si quieres mandar un mensaje a la afición de cara a este nuevo año. Pues nada, que sigan animando como siempre, que ojalá sean capaces de atraer a nuevos aficionados, que seguro que hay alguno que está ahí medio dudoso, que este año dé el paso definitivo y que gracias por todo, que a por otro gran año. Bueno, pues muchas gracias, Varo, por estar aquí. Esperemos que te hayas sentido cómodo. Sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias por vuestro trabajo, la verdad que sois unos currantes y nada, que ojalá más entrevistas, a ver si le hacéis alguna champi o a ver si lo sacáis un poco de su zona de confort. No, sí, ya lo sacaron ahí a hablar el otro día y bueno. Pues eso. Nada, que eso, muchas gracias y que ojalá les guste el vídeo a la gente. Eso, así que ya sabéis, si os ha gustado, dejar un like, suscribiros, que esperemos volver en verano, que ya sabéis que sacamos entrevistas más o menos cuando podemos. Y nada, que hasta aquí, que muchas gracias por ver el vídeo.